Hola. Vale, lo que voy a hacer ahora es algo un poquito distinto de lo que hago siempre, que básicamente es jugar o hacer manualidades. Voy a hacer algo que me gusta mucho y que por lo general no suelo compartir mucho con mucha gente. Bueno, en fin, como el título lo dice, en la información del stream, voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? Bueno, pues voy a escribir un... No sé cómo llamarlo, sería como una especie de cuento, ¿vale? ¿Por qué es una especie de cuento? Básicamente es una especie de cuento porque son, o es, porque voy a hacer un capítulo solamente, probablemente. Eh, Son como historias, bueno, es una historia que se contaba mucho en el pueblo del que es mi mamá. Mm, bueno, de hecho, la voy a enseñar ahora. De allí viene el título de, del cuento, que se va a llamar Oro Gratis. Bueno, ya sin más que agregar, porque entre más agrego, más lo arruino. Comenzamos. Muchos años, pueblo, alejado de la gran ciudad, se contaba entre los aldeanos que arriba en las montañas se podía encontrar oro, oro enterrado. Mm, No, oro dentro de las tumbas. Mm, Podía encontrar oro. Mundito. Que voy pensando sobre la marcha. Así funciona esto. Alejado, gran ciudad, punta aldeanos que arriba en las montañas se podía encontrar oro. Mucho. Ay, madre mía. Dislexia. Parte. Para aquel entonces, gente como estaban como dentro de esa ola de ir a buscar. What? Como que outfit check. What do you mean by that? Interesada por lo que de las personas
no dudaban en embarcarse en aventuras conseguir el objetivo. Cuenta que durante aquellos años muchos desaparecían en el camino. Un segundito. Oh, ok. Desaparecían. Algunos regresaban luego de años, mientras que otros... Perro, segundo. Vale. Unos regresaban luego de años, mientras que otros... Y luego lo releo. Que otros nunca jamás volvían a ser. Que siempre recordaré es una de las últimas que me contó mi abuelo. Comenzaba de la siguiente manera. La cámara se tiene que estar moviendo como loca, porque por el movimiento de la mesa. Vale, vamos a ver, sigo. Comenzaba de la siguiente manera. Estoy pensando. Mientras pienso voy a ir dándole un poco de forma a esto. Vale, mejor. Ujú. Cuando era... No, no. Vale. Cuando era tan solo un niño de unos 14 años, mi padre me envió a la... Espera, un segundito que veo cómo se dice esta palabra. Qué mal. A ver. ¿Cómo se dice? Sí.
me envió a... Cuando era tan solo un niño de unos 14 años, mi padre me envió junto con un trabajador a plantar unos árboles de cacao. Espérate, regar, digamos mejor regar, a regar árboles de cacao en una de sus haciendas. Casualmente, la montaña que puedes ver desde aquí, aquella montaña que puedes ver desde aquí, justo en 14 años, cerrado de subir allí, pues, pues, días antes había desaparecido una pareja que subió a la montaña en busca de oro. Como podrás comprender, para ese momento, siendo tan joven, tenía más precio que por cualquier cantidad de oro que pudiese encontrar. Mi padre era sumamente, ¿cómo se dice? Cuando una persona tiene como mucho, muy mal humor y se pone furiosa. Mm, no sé, digamos estricto. Mi padre era sumamente estricto y todo lo que él decía debía ser. No, así no. Y todo lo que... Espera, ¿eh? ¿Qué pienso? Y todo debía hacerse cuando y como él quisiese. No me quedó otra opción más que subir con aquel hombre que se llamaba Julián, trabajador de mi
con aquel hombre que trabajaba para mi padre. Julián. Lleva un acento, claro. Ok. Momentito que estoy indagando. A ver, cuento, ¿eh? Rápidamente. Se acaba de oír música como si viniera de la habitación que está allí detrás, pero es imposible porque no hay ningún tipo de aparato electrónico allí y, y no hay nadie allí. Entonces acabo de preguntar y, y es que hay alguien, ¿no? Y no, así que probablemente el ruido vino de la calle. Vale, seguimos. Después de preparar todo lo necesario para subir a la hacienda, nos pusimos en marcha. A la mitad del camino, Julián me pregunta, ¿por qué no querías venir? Y yo le respondo con un poco de vergüenza. Momentito. Ok.
Y yo lo respondo con un poco de verdad. Es que la verdad me da miedo subir. No me quiero perder. Hace poco diría en ese tiempo algo de este estilo. Sería como hace poco me hice novio. Hace poco me hice novio de Rosa ¿y qué? ¿Qué puede motivar a un chico de 14 a vivir para seguir conociendo a su chica? Un chico de 14 años, por allá de los años, yo qué sé, 50, 60. Bueno, vamos a ir con algo más simple. Hace poco me hice novio de Rosa y no, es que va a sonar como tonto, muy tonto. Tampoco me gusta que cuando hago un personaje, o sea, si hago un personaje y ese personaje es expresamente tonto, tonto no en el sentido real de la palabra, sino en el sentido de que, o sea, de que tiene un poco la cabeza que no está centrada, ¿ok? Si lo hago expresamente así, ok, todo bien. Pero en este caso, me gustaría que el chiquillo este fuera, que por cierto aún no tiene nombre, fuera, bueno, se llama el abuelo, ¿no? Por el momento se llama el abuelo, mi abuelo, vaya. Me gustaría que fuera una persona centrada, que tenga la cabeza clara. Que la verdad me da miedo subir. No me quiero perder como la gente del pueblo, como la gente que desaparece del pueblo. Julián solo, Julián solo asintió con la cabeza y luego de unos largos segundos de silencio, dijo, por eso no te preocupes, lo que sea, yo te cuido, macho. Yo solté una sonrisita, una sonrisa, no, porque una sonrisa es una risa. Yo solté una risa, ay, una sí, iba a escribir una risa nerviosa y avergonzada, y avergonzada. A mí no.
llegar a la hacienda. Una vez allí, nos instalamos. No. Tenía una especie de... Mi abuelo, de verdad, el de verdad, no en la historia, tenía en su hacienda una especie de... Voy a mover la mesa.
Vale, ya volví. Ahora se ve, me veo mega roja por la luz del micrófono. Por la luz del micrófono, pero no pasa nada. O sea, si tuviera como la luz, pero no. Oh, ok, sigo. Vale, me voy a acercar un poquitito más esto. Así, ok. Preparamos todo para... Preparamos todo para ir a regar y nos sentamos a comer. Yo quería irme lo más pronto posible. Mi idea era comer, era regar las plantas y volver a bajar al pueblo. Aunque acabase comiendo muy tarde ese día. Pero claro, yo tenía 14 años y Julián era quien tomaba las decisiones. Julián, siendo el adulto, era quien tomaba las decisiones. Momentito. Cuando llegamos a la tienda, eran casi las 3 de la tarde, 15 horas.
bastante tarde ya. Y para cuando nos pusimos a recoger, digo, perdón, y para cuando nos fuimos a regar las plantas, habiendo comido, eran las 7 horas. Mi miedo era, no, era, como dices, mucho, muy grande. Ay, no, no sé. Miedo era, no, ahora, mi miedo ahora había, sí, no, no, espera, déjame pensar. No, iba a decir como una bola de nieve. Mucho más de lo que antes. Mucho más. Ya está. Me estoy distrayendo. Un momento, ¿eh? Vale, continúo. Y lo peor era que para las horas ya el sol habría escondido completo. Julián, ya terminé. Vámonos. Le dije, le grité desde donde estaba para que pudiera oírme. Y me contestó que él también. Y
Vamos hasta... Espera un momento. A ver... en... de mi abuelo, mi padre monstruo. Tenía en la... Fuimos de vuelta a la... Y allí comenzamos a recoger las cosas para bajar al pueblo. Una vez tuvimos todo listo, comenzamos a oír ruidos extraños que venían de entre los árboles. A mí se me sentó aquí. A mí se me salió el alma por un segundo, ya que en ningún momento dejé de estar sumamente asustado. Y ahora estaba mucho. Comencé a temblar, sudaba frío. Y no podía mover. Aquellos gritos que se oían de entre los árboles, poco a poco se fueron convirtiendo no, poco a poco no. En cuestión de segundos se convirtieron en llanto. Julián se envalentonó y salió a mirar qué ocurría. Yo seguía allí. Se llaman esas mochilas que llevaba la gente.
Puto en la espalda. Las piernas me temblaban tanto que sentía que en cualquier momento me iba a caer de rodillas al piso. Segundito. Y como Julián desaparecía entre los árboles. Pero no lo vi volver a salir. Lo que sí ocurrió fue que poco después lo oí gritar. Decía que tenía que huir, que corriera. Me fuera al pueblo y que avisase a mi padre. Tenía miedo. Estaba en shock. Poco quería quedarme allí. De noche, solo, en aquella casa sin paredes. En aquel lugar al cual no había querido ir. En primer, no había querido ir desde un principio. Así que qué fuerzas de algún, no, saqué fuerzas y comencé a correr por la montaña, camino del pueblo. Me caí muchas veces en el camino. Y aquel viaje que se hacía con prisa en unas 2 horas, lo hice en unos, yo qué sé, dale 40 minutos. Lo hice en unos 40.
llegar al pueblo, algunos vecinos me vieron y se acercaron a preguntar qué ocurría. Y conmocionado. Pero entre la confusión, el miedo, les conté todo. Mi padre llegó luego de un rato y también, ya más calmado, le conté lo que había ocurrido. Y me creyó, pero no pensó que fuese nada sobrenatural. Más bien creía que podía haber sido el ataque de algún animal salvaje. Y que Julián entretuvo a que yo pudiese volver a casa. Lo que no, padre. No, espérate, todavía no vamos a llegar aquí. A ver, ¿qué le pasa a Julián? Pues, después de unas 2 semanas, Julián regresó. Nadie lo encontró. Lo buscaron sin parar durante días. Él solo regresó por su cuenta. Estaba sucio y había bajado mucho de peso. Parecía que hubieran pasado años desde su desaparición. Pero no, fueron 2 semanas. Momentito, otra vez.
Digo, pero aquí todo el mundo se sorprendió al verlo. Au. Y le llovían preguntas desde todas partes. Él no quería hablar con nadie. Y aunque tenía una familia, fue directo hasta la casa de mi padre. Allí se sentó, silencio, mientras mi madre y mi padre le atendían. Lo atendían. Mi padre le ayudó. Espérate. Después de un par de... No, arriba empieza un después. Entonces, pasadas... pasadas un par de horas... Otras, iba a decir. Horas. Julián se levantó, entró a la casa y preguntó si podía utilizar el baño. Actuaba con normalidad. Ya no parecía aquella persona que había vuelto. Había vuelto. Parecía el mismo de siempre. Mi padre le ofreció una muda de ropa limpia y Julián la aceptó. Tomó una ducha y al salir mi madre le esperaba. No, mi madre lo recibió con un con sopa caliente. Él comió y al terminar comió junto a mi padre. Él comió junto a mi padre y al terminar comenzó a contar. Cuando fui a mirar los árboles, no había nada, solo oscuridad.
Ya oyendo el llanto. Entonces susurré que quién es. Espérate. Susurré. ¿Quién está allí? Y algo o algo. Oh, yo. No va a costar nada. Pero tienes que decir que sí. Es gratis. Es gratis. Pensé. Aunque sea una broma. Si es algo gratis. ¿Cómo le voy a decir que no? Sí que, sí que respondí que sí. Que lo quería. Y aquello, lo que fuese, me arrastró por entre los árboles. Logré agarrar fuerte de uno, gritar, gritarle a tu hijo que se fuera para el pueblo más rápido que pudiera. Fuera. ¡Ah! ¡Qué susto! No, thank you. ¿Qué pasa con la gente? Bueno, continuamos. Vale. Que bajara al pueblo lo más rápido que pudiera. Fuera que me estaba llevando. Lo que fuera que me estaba llevando, podía ir por él. Podía ir tras él también. Veo que hizo lo que le pedí, lo que le dije. Y eso está.
Ok, continúo. Luego de arrastrarme más allá del río, me dejó caer dentro de una cueva. Había oro. Literalmente caí encima de una enorme pila de oro, como cuando recogemos hojas. Era una cosilla aquí, como cuando recogemos las hojas de los árboles y las apilamos para luego quemarlas. Mucho oro. Y no había solo una pila, había muchas allí dentro. Creo que le he vendido mi alma a algo, a ese algo que lloraba entre los árboles. Y todo por creer que era una broma. Al terminar de decir aquellas palabras, Julián se volvió a quedar en silencio. No pronunció palabra una. Toda la noche. Su mujer vino a casa de mi padre para verlo, para ver cómo estaba. La pobre estaba llorando y lo movía de un lado a otro, intentando que reaccionase, que hablara con ella. Quería saber qué le había ocurrido de primera mano, pero él permaneció allí sentado toda la noche, sin mover un solo músculo. Al amanecer, Julián se levantó. Mi padre le oyó y se fue detrás de él. Seguidamente
Mujer de Julián hizo lo mismo. Ninguno supo cómo. No, espérate. Ok. Ninguno pudo explicar cómo o de dónde Julián... No, está mal escrito. Julián y se cortó la garganta en el patio de la casa. Julián se levantó. Mi padre le oyó y se fue. Y se fue detrás. Mi padre le oyó y se fue detrás de él. Seguidamente la mujer de Julián hizo lo mismo. Ninguno pudo explicar cómo o de dónde. Julián. Demasiado Julianes. La mujer, sin más. La mujer hizo lo mismo. Ninguno pudo explicar cómo o de dónde sacó un cuchillo y se cortó la garganta en el patio de la casa. Aquello fue tan rápido que no hubo manera humanamente posible de detenerlo. Lo gratis. ¿Cómo comienzo? Ok, continúo. Bueno, ya estoy por terminar. Falta muy poquito. Oro gratis, te dice. Pero todo, dice, estoy seguido. Todo tiene un precio. No hay nada realmente gratis en esta vida. Voy a leer todo rápidamente, o lo intentaré. Y básicamente eso ya está. Un súper cortito. Bueno, son 3 páginas y no me di cuenta. Pensaba hacerlo mucho más corto, pero... no pasa nada. Pues leo. Esto... Espérate.
Vale. Hace muchos años, en un pueblo pequeño, alejado de la gran ciudad, se contaba entre los aldeanos que arriba en las montañas se podía encontrar oro, mucho oro, y por supuesto, todo el mundo quería encontrar su parte. Para aquel entonces, la gente estaba muy interesada en hacerse rica, por lo que la mayoría de las personas no dudaban en embarcarse en aventuras para conseguir su objetivo. Se cuenta que durante aquellos años, muchos desaparecían en el camino. Algunos regresaban luego de años, mientras que otros nunca jamás volvían a ser vistos. Una historia que siempre recordaré es una de las últimas que me contó mi abuelo. Comenzaba de la siguiente manera. Cuando era tan solo un niño de 14 años, mi padre me envió junto con un trabajador suyo a regar los árboles de cacao en una de sus haciendas. Casualmente, esta estaba en la cumbre de la montaña. Aquella montaña que puedes ver desde aquí, justo en la cima. Yo, con 14 años, estaba aterrado de subir allí, pues días antes había desaparecido una pareja que subió a la montaña en busca de oro. Como podrás comprender, para ese momento, y siendo tan joven, tenía más aprecio por mi vida que por cualquier cantidad de oro que pudiese encontrar. Mi padre era sumamente estricto, y todo debía hacerse cuando y como él quisiese. No me quedó otra opción más que subir con aquel hombre que trabajaba para mi padre, Julián. Después de preparar todo lo necesario para subir a la hacienda, nos pusimos en marcha. A la mitad del camino, Julián me pregunta, ¿por qué no querías venir? Y yo le respondo con un poco de vergüenza. Es que la verdad me da miedo subir. No me quiero perder, como la gente que desaparece del pueblo. Julián solo asintió con la cabeza y luego de unos largos segundos de silencio dijo, por eso no te preocupes. Lo que sea, yo te cuido, muchacho. Yo solté una risa nerviosa y avergonzado seguí el camino detrás de él hasta llegar a la hacienda. Una vez allí, nos instalamos, preparamos todo para ir a regar y nos sentamos a comer en la casita que mi padre tenía en la hacienda. Yo quería irme lo más pronto posible. Mi idea era llegar, regar las plantas y volver a bajar al pueblo, aunque acabe comiendo muy tarde ese día. Aunque acabase, suena mejor. Aunque acabase comiendo muy tarde ese día. Pero claro, yo tenía 14 años y Julián, siendo el adulto, era quien tomaba las decisiones. Cuando llegamos a la hacienda eran casi las... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me interrumpes? Cuando llegamos a la hacienda eran casi las... ¿Qué pasa? A ver. Perdón por la interrupción. Cuando llegamos a la hacienda eran casi las 3 horas, o las 15 horas. Bastante tarde ya, y para cuando nos fuimos a regar las plantas, habiendo comido, y todo esto de aquí, eran las 17 horas. Mi miedo ahora se había incrementado mucho más, y lo peor era que para las 18 horas ya el sol se habría escondido por completo. Creo que para las 6. Vale. Mi miedo ahora se había... Ah, espérate, creo que iba por aquí arriba, ¿no? Cuando llegamos a la hacienda eran casi las 3 de la tarde, bastante tarde, y ya para cuando nos fuimos a regar las plantas, habiendo comido, eran las 5 de la tarde. Mi miedo ahora se había incrementado mucho más, y lo peor era que para las 6 de la tarde, y ya el sol se habría escondido por completo. Julián, ya terminé. Vámonos. Le grité desde donde estaba para que pudiera oírme, y me contestó que él también.
Fuimos de vuelta a la casa y allí comenzamos a recoger las cosas para bajar al pueblo. Una vez tuvimos todo listo, comenzamos a oír ruidos extraños que venían de entre los árboles. A mí se me salió el alma por un segundo, ya que en ningún momento dejé de estar sumamente asustado, y ahora lo estaba mucho más. Comencé a temblar, sudaba frío y no podía moverme. Aquellos gritos que se oían de entre los árboles, en cuestión de segundos se convirtieron en llanto. Julián se envalentonó y salió a mirar qué ocurría. Yo seguía allí, con mi macuto en la espalda. Las piernas me temblaban tanto que sentía que en cualquier momento me iba a caer de rodillas al piso. Vi cómo Julián desaparecía entre los árboles, pero no lo vi volver a salir. Lo que sí ocurrió fue que poco después lo oí gritar. Me decía que tenía que huir, que corriera, que me fuera al pueblo y que avisase a mi padre. Tenía miedo, estaba en shock, pero tampoco quería quedarme allí, de noche, solo, en aquella casa sin paredes, en aquel lugar al cual no había querido ir desde un principio. Así que saqué fuerzas y comencé a correr, a bajar la montaña camino del pueblo. Me caí muchas veces en el camino, y aquel viaje, que se hacía con prisa en unas 2 horas, lo hice en unos 40 minutos. Al llegar al pueblo, algunos vecinos me vieron y se acercaron a preguntar qué ocurría. Yo seguía asustado y conmocionado, pero entre la confusión y el miedo les conté todo. Mi padre llegó luego de un rato y también, ya más calmado, le conté lo que había ocurrido. Sí me creyó, pero no pensó que fuese nada sobrenatural. Más bien creía que podía haber sido el ataque de algún animal salvaje y que Julián entretuvo a aquel animal para que yo pudiese volver a casa. Después de unas 2 semanas, Julián regresó. Nadie lo encontró, aunque lo buscaron sin parar. Durante días. Él solo regresó por su cuenta. Estaba sucio y había bajado mucho de peso. Coño, dislexia. Parecía que hubieran pasado años desde su desaparición, pero no, solo fueron 2 semanas. Todo el mundo se sorprendió al verlo, y le llovían preguntas desde todas partes. Él no quería hablar con nadie, y aunque tenía una familia, fue directo hasta la casa de mi padre. Allí se sentó en silencio, mientras mi padre y mi madre lo atendían. Pasadas un par de horas, Julián se levantó, entró a la casa y preguntó si podía utilizar el baño. Actuaba con normalidad. Ya no parecía aquella persona que había vuelto. Parecía el mismo de siempre. Mi padre le ofreció una muda de ropa limpia y Julián la aceptó. Tomó una ducha y al salir, mi madre lo recibió con sopa caliente. Él comió junto a mi padre y al terminar, comenzó a contar. Cuando fui a mirar a los árboles, no había nada, solo oscuridad, pero se seguía oyendo aquel llanto. Entonces susurré, ¿quién está allí? Y alguien, o algo, contestó, yo, tengo algo para ti. No te va a costar nada, pero tienes que decir que sí. Es gratis, pensé. Aunque sea una broma, si algo es gratis, ¿cómo le voy a decir que no? Así que respondí que sí, que lo quería. Y aquello, lo que fuese, me arrastró por entre los árboles. Me logré agarrar fuerte de uno y gritarle a tu hijo que se fuera, que bajara al pueblo lo más rápido que pudiera. Lo que fuera que me estaba llevando, podía ir tras él también. Veo que hice lo que le dije, y eso está bien. Luego de arrastrarme más allá del río, me dejó caer dentro de una cueva. Había oro allí. Literalmente caí encima de una enorme pila de oro. Como cuando recogemos las hojas de los árboles y las apilamos para luego quemarlas. Así mucho, mucho oro. Y no había solo una pila, había muchas allí dentro. Creo que le he vendido mi alma a algo. A ese algo que lloraba entre los árboles. Y todo por una tontería, por creer que era una broma. Al terminar de decir aquellas palabras, Julián se volvió a quedar en silencio. No pronunció palabra alguna en toda la noche. Su mujer vino a casa de mi padre para ver cómo estaba. La pobre estaba llorando y lo movía de un lado a otro intentando que reaccionase, que hablara con ella. Quería saber qué le había ocurrido de primera mano, pero él
Permaneció allí sentado toda la noche, sin mover un solo músculo. Al amanecer, Julián se levantó. Mi padre le oyó, y se fue detrás de él. Seguidamente la mujer hizo lo mismo. Ninguno pudo explicar cómo o de dónde sacó un cuchillo, y se cortó la garganta en el patio de la casa. Aquello fue tan rápido que no hubo manera humanamente posible de detenerlo. Oro gratis, se dice. Todo tiene un precio. No hay nada realmente gratis en esta vida. Pues ya está. Ya está. Ese ha sido el pequeño cuentito que se me ocurrió. Sí, bueno, literalmente que se me ocurrió porque, bueno, lo he ido escribiendo sobre la marcha y nada, es más bien inspiración de historias que se contaban en el pueblo de mi mamá. Y ya está. Hasta otro día.